para todos, a los asistentes, a los profesores Juan Pablo y Henry Quesada en particular. Muchas gracias porque son los candidatos oficiales para la decanatura 2020-2022 en la sede de Medellín. Mi nombre es Gonzalo Manrique, soy profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y como ustedes estarán enterados, entonces voy a moderar la reunión de hoy y me voy a tomar el trabajo para la claridad de todos, de leer 5 pautas con las cuales vamos a arrancar esta jornada que, repito, para nosotros ASPU, como una asociación sindical de profesores, una institución más sardina que cualquiera, muy joven, muy recién nacida, digámoslo así, es muy importante y por eso especialmente les agradecemos su presencia, su participación en este evento. Bueno, la idea es la siguiente: nosotros queremos promover un ejercicio democrático y académico en la sede y en la universidad, y entonces convenimos 5 criterios que son los siguientes. El primero es que ningún profesor de una facultad coordinará el conversatorio de su propia facultad. Por esa razón estamos haciendo esta triangulación, digámoslo así, para que tengamos neutralidad, porque si yo lo entiendo así. El segundo punto es: el orden de participación será ya definido en la plancha de las diferentes facultades. En ese sentido, tengo al profesor Henry Quesada de primero y al profesor Juan Pablo con el número 2 en la plancha, ¿cierto? Correcto, ok. Entonces, el punto 3 es darles un espacio de 7 minutos a cada uno de ustedes con el objetivo de que ustedes se presenten y presenten en líneas generales su intencionalidad de ser candidatos, los motivos que los llevaron a ustedes a proponerse para esta nominación, y a partir de la presentación de los dos, entonces se va a dar un espacio para preguntas entre ustedes dos. Preguntas que se sugiere que se formulen en 30 segundos y se respondan en un máximo de 1 minuto 30. Entonces, como yo soy el malo de la película acá, les pido el favor que me escuchen cuando suene el timbre. Yo voy a levantar la mano y digo, y entonces dicho esto, hay la posibilidad de hacer un máximo de 2 preguntas entre ustedes, ¿cierto? Digamos, entre los candidatos a la decanatura de la Facultad de Arquitectura de Medellín. Y ese es el cuarto punto. Y el quinto es que se hará prioridad a las preguntas de los asistentes al conversatorio sobre las preguntas enviadas por ASP. Nosotros tenemos un catálogo de 8 preguntas y a mí en principio lo que se me ocurre, si ustedes están de acuerdo, es que después de su presentación y las preguntas que ustedes tengan, estoy hablando de los candidatos, entonces abramos una ronda de preguntas de los asistentes. Si no las hay, ¿cierto? Entonces podemos agotar el cuestionario. Son 8 preguntas muy puntuales y sobre esa base, pues si hay intervenciones adicionales, por supuesto que también las vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Bueno, entonces, si estamos de acuerdo y todos tenemos claras las reglas de juego, iniciaríamos con el punto 3, que es la intervención de cada uno. Y en la plancha está primero el profesor Henry Quesada. Entonces yo le daría la palabra al profesor. Disculpa, yo pongo aquí el matador de tiempo. Cuando usted quiera, profesor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, por la asistencia, por la oportunidad también que nos dan de un conversatorio como este. Y quiero compartir un poco el perfil profesional que tengo, más con la intención de identificar alternativas que se nos pueden, digamos, generar, digamos, de una posibilidad de ir generando contactos o de ir generando nexos, sobre todo en temas en los que he participado, ¿cierto?
Entonces, mi nombre es Henry Quesada Gómez, arquitecto constructor. Esto hace referencia a que hice el pregrado en la facultad y más o menos mal contados entre el pregrado, 2 años como profesor auxiliar y más de 21 años como profesor ya vinculado, me da casi unos 30 años de tener, digamos, como toda una permanencia en la Facultad de Arquitectura, que he visto una evolución muy importante, una transformación, un progreso que de alguna manera va dando cuenta, digamos, de todo ese esfuerzo que se hace en los distintos momentos y que van orientando también las diferentes posibilidades de acción. Por eso, pues, quiero comentar como estas oportunidades que más en agradecimiento con la universidad es precisamente lo que pienso también orientar en adelante, ¿cierto? Mi formación es especialista en gerencia de construcciones, especialista en mercados y políticas de suelo en América Latina, magíster en valoraciones inmobiliarias, magíster en estudios urbanos regionales, doctor en urbanismo. Tengo un segundo idioma que es francés, certificado por la Universidad de Quebec en Montreal. Como distinción, tengo la docencia excepcional otorgada por el Consejo de la Facultad de Arquitectura en el año 2017. Algunos proyectos he coordinado académicamente. Actualmente coordino la especialización en gestión inmobiliaria, programa de especialización que con un grupo de docentes de la Escuela de Construcción y obviamente pues en el marco de la Facultad de Arquitectura, la pensamos, la formulamos, la pusimos en marcha. Más o menos vamos por la cohorte número 16 y ha sido, digamos, que uno de los posgrados que ha tenido una aceptación razonable, estable en estas 16 cohortes. Inclusive vamos a abrir ya un programa en Bogotá con un grupo de Bogotá de interesados que también nos da la posibilidad pues como de irnos abriendo en estas programas de formación. La hemos llevado también a la ciudad de Pereira y hemos tenido pues como la posibilidad de irla difundiendo. Coordino también la maestría en construcción. Esa maestría en construcción también tiene una de las líneas muy fuertes en torno al tema de la gestión urbana, la gestión inmobiliaria, y es precisamente mi campo de acción que pienso potenciar, digamos, a partir de esas propuestas que he plasmado en, digamos, en el plan o en el programa que es requisito para este ejercicio, y que esa posibilidad, digamos, de ir identificando esas líneas de acción son las que pienso pues fortalecer. También vinculando todo ese cuerpo docente, digamos, una de las acciones misionales, el tema de la docencia, vinculando el cuerpo docente con la línea de publicación, menciono, he publicado algunos artículos en los libros 2 y 3 de la Facultad de Arquitectura y autor y compilador del libro 6, Alternativas en la aplicación de instrumentos de gestión del suelo en el Valle de Aburrá. Esto me sirve de referencia porque es una temática que permanentemente está en el pensamiento de los municipios, y una de las líneas que me gustaría fortalecer es precisamente la gestión municipal, donde hemos tenido una participación importante. Hemos, digamos, hecho una serie de convenios. He tenido una serie de profesores latinoamericanos dictando unos cursos, propiamente el proyecto de acompañamiento del desarrollo de capacidades técnicas institucionales en políticas e instrumentos de gestión del suelo, y a la vez ese proyecto iba acompañado de un programa de capacitación en gestión pública y políticas de suelo dirigido a alcaldes y miembros de la Junta Metropolitana. Es ahí donde pienso que hay un escenario muy interesante, sobre todo porque estamos en un momento relativo y de inicio de administración local de alcaldes, y que tienen casi que uno de sus mandatos la revisión de su SPOT como instrumento marco para la gestión del suelo, y ahí, digamos, vuelvo y vinculo la participación de la Facultad de Arquitectura, que históricamente ha tenido una incidencia muy alta en el POT de Medellín. Particularmente me tocó ser parte del grupo de formulación del primer POT de Medellín en el año 99. En ese momento estaba yo vinculado a la alcaldía de Medellín. Ahí fue cuando inicié mi proceso de vinculación con la Universidad Nacional.
Y pienso que hay distintos elementos, líneas temáticas, posibilidades de interacción conjunta y que de alguna manera nos abre esas otras posibilidades de acción, ¿cierto? Bien, la tesis doctoral es un tema que me sigue llamando muchísimo la atención, sobre todo por esas realidades de ciudad que tenemos. Entonces, mi propuesta para la decanatura es precisamente vincular esa participación desde nosotros como academia, como grupo profesoral, como cuerpo, digamos, grupo de estudiantes, como posgrados afines a estas temáticas, sobre todo porque tenemos un compromiso social, académico, de responsabilidad con, para mí, desde mi punto de vista, con la ocupación informal de ciudad. Es decir, esa ciudad formal que tiene unas dinámicas claras, que las investigamos permanentemente, que salen todo el tiempo datos de dinámicas de mercado inmobiliario, de ventas, de toda una plataforma productiva ya establecida, ¿cierto? Versus una realidad de ciudad cuyo origen tiene casi el 40% de suelo urbano que se ha generado desde la informalidad y donde tenemos una participación, digamos, bastante amplia, desde la maestría en hábitat, la maestría en construcción con los distintos proyectos de investigación, desde el pregrado con diferentes proyectos que podrían ser también, disculpen, ¿me está tomando el... Sí, sí, yo le quiero dar un minuto, si usted me permite, porque me parece permítame el atrevimiento, me parece que puede concluir en un minutico, profe. Tranquilo, tranquilo. Entonces yo concluyo en un minuto. Entonces, en línea con esa estructura que nosotros encontramos en la facultad, el cuerpo docente, ¿cierto? Desde la administración, cuerpo docente, estudiantes de pre y posgrado y programas, relacionarlos directamente para poder tener una incidencia y una participación directa en el medio. Ese es mi pensamiento, es lo que he venido haciendo cuando muestro esta imagen, es donde he trabajado y me gusta esta línea de acción. Y por eso quiero, digamos, concluir con esa experiencia en viabilidad normativa, social, económica y financiera en diferentes escenarios de transformación urbana. Muchas gracias. Profesor Henry, muchísimas gracias y me disculpa la interrupción. Compartir la pantalla. Sí, vea, voy a arrancar en 7, profe, pero igual la misma regla. Yo cuando suele la chicharra, si no ha terminado, yo le doy un minuto más y continuamos. ¿Listo? Entonces, Gracias. profesor Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir aquí la pantalla. Y un momento, por favor. ¿Me informan si la están visualizando? Sí, profesor Sí. Juan Pablo. Gracias, Henry. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Pues primero, muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Duque Cañas, soy profesor de la Universidad Nacional desde el año 2000. He ejercido mi desempeño en la universidad en los 3 ámbitos misionales que ello implica. Como docente, pues obviamente, como ya lo he explicado, el docente de planta de la Universidad Nacional desde el año 2000. Inicialmente como profesor de la sede Manizales y ahora como profesor de la sede Medellín. Siempre he insistido pues que de eso se trata la Universidad Nacional de Colombia, es una sola universidad y también pues, digamos esa insinuación se le da a los estudiantes. Eso es lo que nos hace grandes pues en el país. He dirigido más de 40 trabajos de grado, 16 tesis de maestría y ahora pues con el nuevo doctorado que tenemos en la Facultad de Arquitectura y estamos pues también prestando nuestras labores. En investigación me desempeñé durante más de 10 años como coordinador del Grupo de Trabajo Académico de Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico. Esto, y voy a hacer una explicación aquí, viene de mi formación. Yo soy arquitecto de pregrado de la Universidad Nacional, pero me dirigí hacia las humanidades, hice una maestría en filosofía en la Universidad de Caldas y soy doctor en historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. He publicado 4 libros, 2 de ellos publicados dentro de la colección Obra Selecta, dentro de los ámbitos de la investigación, que fue a lo que yo me dediqué desde la maestría en filosofía y el doctorado en historia, sobre los derechos fundamentales.
y me enfoqué en los derechos de los indígenas, de las poblaciones indígenas en Colombia. Producto de ello publiqué un libro que se llama Saminancia, Arquitectura y Cosmogonía en la Construcción COGI, del cual soy coautor con otros dos profesores, por cuyo trabajo nos ganamos la 18ª Bienal Colombiana de Arquitectura en el año 2002. También publiqué mi tesis doctoral que se llama Territorios Indígenas y Estado, que es una revisión histórica sobre cuál ha sido la visión estatal con respecto a los territorios indígenas entendidos como una concepción espacial de lo sagrado. Y escribí hace unos años también un libro que se llama Cinismo en la política forestal colombiana. En estos últimos libros, pues entenderán, no voy a dar muchos detalles, pero hoy es un día muy especial para quienes durante más de 15 años hemos hecho una serie de denuncias contra ciertos actores políticos del país. He sido ponente de diversos eventos académicos nacionales e internacionales y actualmente soy miembro del Comité de revistas de arquitectura que están categorizadas, una del Perú y una en Colombia. Y en extensión también he desarrollado durante los últimos 18 años en el ejercicio de apoyo a comunidades indígenas colombianas, específicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, también en el Chocó y en el río San Juan con los Guaunán, y recientemente asesoré también trabajos de estudiantes con los indígenas Eperará del Pacífico colombiano. Y en la experiencia académica administrativa, pues soy actualmente el decano de la Facultad de Arquitectura de la sede de Medellín. Hace 2 años vine con la bandera de recuperar la visibilidad del liderazgo de la facultad a nivel institucional y extrainstitucional. Eso implica que mi desempeño durante estos 2 años haya sido uno de los 2 decanos designados por el Consejo Académico ante el Comité Nacional de Matrícula, también designado por el Consejo Académico ante la Junta Nacional de Unisalud, donde compartí, pues porque ya terminó un periodo como el profesor Pedro Hernández, el presidente nacional de ASPO. También he sido el decano designado por el Consejo Académico, uno de los 3 decanos designados para integrar la Comisión Accidental para la Revisión del Estatuto Docente. Y pues también he participado como miembro de la Junta de Prodeminas, recuperamos las relaciones con la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura, con la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales a partir de la dirección o la presidencia actual ejercida por la profesora Zuli Quinchilla, quien es profesora nuestra, pero también está terminando el doctorado de las Ciencias Humanas aquí en Medellín. Me voy a enfocar en esto. Hace 2 años yo planteé 3 ejes estratégicos. El primero, el liderazgo con calidad y pertinencia académica. El segundo, visibilidad institucional e impacto social. Y el tercero, pues evidentemente, el bienestar y la vida universitaria. Cuando esto lo contrapuse con el Plan Global de Desarrollo 2019-2021, que tiene 4 ejes estratégicos, yo propuse un plan de acción para la Facultad de Arquitectura, que es el que hemos venido desarrollando en este par de años y que es lo que yo planteo continuar. El primero es el diagnóstico y el análisis de las estructuras curriculares de los programas académicos de pregrado de la Facultad de Arquitectura y perfiles de armonización curricular. ¿A qué voy con esto? La reflexión es inicial fue preguntarnos si el perfil de nuestros egresados es acorde a las problemáticas actuales del país. Y efectivamente determinamos que no. El ejemplo que yo siempre puse es que a mí, yo que estudié en la Nacional, como estudiante de pregrado, a mí nadie me habló de sostenibilidad ni de derechos. Y hoy entiendo que un egresado de la Universidad Nacional que no tenga eso en la cabeza, el problema de la sostenibilidad medioambiental y del derecho a la vivienda, del derecho, los derechos fundamentales, etcétera, etcétera, digamos que queda cojo. Entonces estamos actualizando el perfil de acuerdo a los niveles de competencia y a partir de eso estamos haciendo una propuesta de reestructuración curricular de nuestros programas. El segundo es un diagnóstico y análisis de la estructura académico-administrativa de la facultad. Es una facultad que viene funcionando así hace varios años, tiene una experiencia que fue interesante en su momento, pero que hoy ya está un poco desgastada. Y estamos haciendo este diagnóstico y análisis con la consecuente propuesta basado en 2 elementos, la eficiencia y la pertinencia, porque pues evidentemente nosotros somos actores públicos, somos funcionarios públicos, y eso pues es lo que se deriva de nuestra responsabilidad. El tercero es un proyecto que viene del análisis de la situación inclusive de los estudiantes y profesores y cuerpo administrativo en cuanto a los espacios de los 2 bloques en los que está la Facultad de Arquitectura, el edificio 24-25. Siempre he insistido que hay una desigualdad en las condiciones de los ámbitos de las oficinas, por ejemplo, de las diferentes escuelas,
pongo siempre el ejemplo de la escuela de construcción que me parece que tenga esas particularidades. Voy a aprovechar este último minuto. Y estamos haciendo un proyecto de reingeniería de los dos edificios, planteando una propuesta de redistribución físico-espacial que hemos venido coordinando con estudiantes. Y el último es una promoción de pensamiento crítico y productividad investigativa. Lo hicimos a través de una convocatoria editorial completamente abarcante. Convocamos a todos los profesores y estudiantes. Los resultados que se presentaron más de 50 de los 100 profesores con sus propuestas para evidenciar las diferentes mentalidades y propuestas teóricas, conceptuales de cada uno de ellos. Es un proceso que ya está en evaluadores, ya está financiado y esperamos que nos entregue, digamos, el crisol de pensamiento que puede tener nuestra facultad. Esa es mi propuesta para continuar en un segundo periodo. Muy bien, profesor Juan Pablo, muchas gracias. Al profesor Henry también. Creo que vamos muy bien, está muy claro, estamos... esa presentación está suficientemente explícita, entonces creo que podamos dar paso al siguiente punto, según el acuerdo que hicimos, que es dar espacio para preguntas entre ustedes dos, ¿cierto? Yo me tomo la palabra para darle la palabra al profesor Henry, porque intervino primero, ¿cierto? Me parece que es lo lógico. Si tiene una o dos preguntas, entonces, como les comenté, tiene 30 segundos para la formulación y el profesor Juan Pablo tendría 1.5 minutos para contestarla, ¿cierto? Yo, como soy el malo de la película, aquí me toca arrancar. Entonces, profesor Henry, le doy la palabra y muchas gracias. Bien, profesor Juan Pablo, es básicamente, digamos, con esa orientación que da el Plan Global de Desarrollo 2019-2021, que en sus proyectos estratégicos, particularmente con la sostenibilidad institucional, menciona como un énfasis estratégico la innovación social, innovación tecnológica y emprendimiento con valor creado. Entonces la pregunta está orientada en ese sentido, digamos, las acciones que ha venido adelantando la Facultad de Arquitectura en esa línea de innovación tecnológica, ¿cierto? Y cómo cómo se refleja, cómo se plasma, qué incidencia espera tener la facultad con esa línea de acción que por lo demás pues hoy nos llama a ser bastante proactivos en ese sentido. Sí, esa sería mi primera pregunta. Muchas gracias. Gracias, profesor Gonzalo. No, la respuesta, pues, digamos, es muy sencilla. Yo llego a una facultad que no ve en la investigación y en la extensión algo esencial y que se ha concentrado en la docencia. La prueba es que es una facultad que ni siquiera tiene investigación y extensión como una vicedecanatura o con un ámbito que tenga mucha más fuerza y unas políticas ya definidas y permanentes. Nosotros llegamos a organizarlo. Estamos inclusive planteando la creación de la vicedecanatura de investigación y extensión, a partir de la cual garanticemos perpetuar esas políticas para que efectivamente eso no quede al garete de la decisión de un posible decano, si le parece interesante no investigar o hacer extensión, sino que ese es uno de los 3 ejes misionales de nosotros. Entonces lo que estamos haciendo es eso. Y al mismo tiempo, mientras lo vamos formulando, hemos ido generando entonces los espacios para incentivar este tipo de procesos. ¿Listo? Excelente. Muchas gracias. Profe, ¿tiene tiempo para la segunda pregunta? Gracias. Inclusive estaba relacionando la segunda pregunta en términos de proyectos de investigación y la vi respondida con la primera, pero no me quedó claro el tema de innovación tecnológica. Enseguida lo cuadramos. Y precisamente la segunda pregunta es, acaba de salir hoy precisamente la publicación de los proyectos seleccionados I+D+I, ¿cierto? Y en total ustedes lo pudieron ver, 14 proyectos seleccionados de 53 iniciales que se presentaron. De esos, todo un proceso de selección, los que obtuvieron más de 80 puntos en la evaluación. La pregunta concreta es, no logramos quedar, aun cuando teníamos proyectos allí, no logramos, es decir, bien porque acabas de mencionar lo de la, digamos, intención de generar la vicedecanatura de investigación,
¿Qué nos está faltando, profe Juan Pablo? O sea, uno como doliente de la facultad siempre está esperando tener una participación, como lo mencioné al principio. O sea, tenemos un potencial enorme. ¿Qué nos está faltando, profesor Juan Pablo? Gracias, Henry. Tal vez nosotros tomamos una decisión tardía en la facultad y es darle ese enfoque muy pedagógico a la elaboración de proyectos, de propuestas, no solamente de investigación, sino de extensión. Esa es la labor que le planteamos a la actual directora de la Oficina de Investigación y Extensión de la Facultad, que es la profesora Elizabeth Arboleda, quien tiene muchísima experiencia en este tipo de temas, pero que adicionalmente pues, le dimos digamos, el aval para que fuera conformando un equipo de expertos en ese sentido. Inclusive hicimos unas contrataciones recientes, precisamente no solamente para establecer unas actuaciones pedagógicas para orientar al profesor, sino para también, digamos que rastrear este tipo de posibilidades a nivel local, intrainstitucional y extrainstitucional. Entonces somos conscientes de esa falencia, pero ya empezamos a hacer, digamos, los correctivos necesarios. Y evidentemente, pues eso viene reforzándose precisamente por el resultado. Insisto, lo que pasa es que nosotros venimos de un ámbito que no ve la investigación como la ve el resto de los ámbitos. El ámbito de la arquitectura y de las artes es un poco complejo en ese sentido. No entienden cuál es el problema de investigar, la metodología de la investigación, la diferencia entre la investigación en las ciencias humanas y las ciencias naturales. Hay una cantidad de elementos que han quedado ahí durante muchos años como un asunto de aficionados y lo que nos interesa ahora es profesionalizarlo. Ok, muy bien. Gracias, profesor Juan Pablo. Gracias, profesor Henry. Ahora les invierto el orden de los términos para recibir la pregunta del profesor Juan Pablo para el profesor Henry. Pues hacerle preguntas a Henry es muy difícil, pues, porque pues, yo, pues, es mi contrincante, entre comillas, para la decanatura, pero pues, yo le tengo pues, un profundo respeto pues, académico y personal. Se me ocurre simplemente esto, como los dos tenemos posibilidades de continuar en la decanatura, pues no quiero caer en el conflicto ético de pedirle que no pare los procesos que se estén dando y que sea para beneficio de absolutamente todos, pero la pregunta es, usted llegara, Henry, a llegar a la decanatura, efectivamente retomaría y le daría continuidad a lo que usted considere que efectivamente es en beneficio de absolutamente toda la comunidad académica. Profe, con el mayor de los respetos le respondo porque el reconocimiento es parte, digamos, como del deber ser, y yo creo que el fundamento de la comunicación, que es parte de mi propuesta, un fortalecimiento de la comunicación, es el respeto por las personas, ¿cierto? Ante todo somos docentes, somos académicos, tenemos una trayectoria, tenemos un reconocimiento, su hoja de vida es excelente, profesor Juan Pablo, y pienso que hay que empezar como a identificar esas otras alternativas. Cuando yo le hacía la segunda pregunta, es más en el sentido, ¿qué podemos hacer en conjunto? ¿Cómo podemos abordar una línea de trabajo colaborativa, ¿cierto? Para que entre todos construyamos. Entonces, bienvenidas, digamos, como todos los puntos de base, la fundamentación. Bienvenido todo ese trabajo. Yo empecé esta presentación con el reconocimiento. Llevo 31 años o casi 30 años viendo la facultad en evolución. Es una evolución permanente. ¿Tiene altibajos? Claro, como los tiene toda estructura social, toda estructura en general que conformamos los seres humanos y las comunidades. Pero ante todo el respeto, profesor Juan Pablo, por lo que se ha venido haciendo y por los logros. Eso es muy importante. Muy bien, gracias, profesor Henry. Tiempo para la segunda, profe, de una. ¿Sí hay segunda pregunta? ¿Henry o yo? No, de Juan Pablo para Henry. Juan Pablo. Bueno, la segunda pregunta pues también digamos que es esencial para arquitectura y es la siguiente. Nosotros venimos de un infortunado proceso de visita de pares internacionales con el Real Instituto Británico de Arquitectos. Digo que es infortunado porque pues, no nos renovaron, digamos, la acreditación y quedó pendiente de una visita. Fue muy doloroso para todos, sobre todo porque las tres escuelas de arquitectura que tiene la Universidad Nacional
fue la única que no fue reacreditada. Eso no hay que verlo necesariamente desde el punto de vista estrictamente negativo, sino como el vaso medio lleno, nos obligó a mirarnos al espejo y nos obligó a tratar de hacer cambios, inclusive un tanto revolucionarios, que implicaron pues todo lo que se propuso. A lo que yo planteo, ¿usted qué más debería añadir precisamente para digamos que garantizar el hecho de que nos volvamos a equilibrar en cuanto a esas acreditaciones internacionales y efectivamente pues, digamos, recuperarnos de ese golpe anímico que fue realmente pues, delicado para todos nosotros? Vale, profesor Juan Pablo. Importante, digamos, identificar, como se mencionó hace un momento, hasta dónde llegamos, ¿cierto? Es retomar otra vez, digamos, echar, digamos, como un análisis, una evaluación de lo que tenemos, ¿cierto? Sobre todo porque yo imagino que debe de ser una conexión mucho más cercana con la exigencia del medio hoy, tener una relación mucho más fuerte, más impactante, y eso trasciende al plan curricular. Eso se refleja inmediatamente es cuál es la estructura académica que nosotros tenemos desde el punto de vista de pregrado, propiamente la certificación RIVA para el pregrado en arquitectura, y cuáles son esos cambios que hay que dar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la sociedad y el momento actual nos está reclamando un profesional, ¿cierto? Con unas condiciones, con unas capacidades de acción, con una posibilidad de intervención en el medio, ¿cierto? Que vayan en línea con este crecimiento tecnológico, con mentalidad de emprendimiento, con noción de investigación. Nosotros lo hemos discutido en otro momento. La formación en términos de cómo formular un proyecto de investigación en el pregrado hay que fortalecerlo, ¿cierto? Entonces va en esa línea. Es cómo estamos, ¿cierto? ¿Qué nos están pidiendo y cuáles son los elementos, inclusive, no solamente para cumplirlos, para superarlos? Porque es que una revisión es oportuna. A otra escala, yo revisé la maestría en construcción y me la aprobó el comité académico en Bogotá. O sea, ya termino. A otra escala fue precisamente dar el paso de cómo se hace la revisión de un programa y poder generar, digamos, como todas esas nuevas propuestas. Excelente, muchísimas gracias. Creo que esto está muy interesante. A mí me parece que hay cosas que uno se entera aquí que están pasando ahí en el edificio al lado, pero bienvenidos a estos eventos para podernos conocer y saber de qué está pasando en otras facultades. Me alegra mucho saber estas cosas que están pasando y créanme que estoy aprendiendo cositas. Entonces, de acuerdo con lo que acordamos con el protocolo inicial, podemos abrir una ronda de preguntas si hay de los asistentes. Yo tomaría nota de quién pide la palabra primero y si no hay preguntas, entonces yo iniciaría con un cuestionario de 8 preguntas para cada uno, con el número, otra vez el profesor 1, el profesor 2, para hacerlas y contestarlas en un minuto. Me imagino yo que da suficiente claridad. Y sobre esa base, si los asistentes tienen preguntas al final del cuestionario, creo que también podemos abrirlas. Una formulación de una pregunta breve, entre medio de un minuto, y una respuesta de minuto y medio, igualmente eficiente y clara, que creo que están surgiendo. Me parece que no hay problema. Voy a mirar el chat, no sé si alguien me... Ok, creo que no hay preguntas del público por ahora. Entonces, si ustedes me permiten, las preguntas obviamente son las mismas para los dos, pero le voy a dar el turno al profesor Henry primero y enseguida al profesor Juan Pablo, por fuerza del procedimiento, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta, profesor Henry y profesor Juan Pablo. ¿Cuál sería su equipo de trabajo en caso de ser nombrado decano? Bien, yo pienso que inclusive ya se tiene una primera línea de conformación de equipo de trabajo que son las mismas áreas curriculares. Cuando yo fui director del área curricular de construcción y hábitat, participaba en el consejo de facultad y veo, digamos, de la manera más positiva, que hay una participación general de todas las instancias de la facultad en el consejo de facultad como tal y en el cuerpo directivo.
Entonces, de todos los pregrados está la representación de los directores de escuela, de la agrupación de programas, como me tocó a mí, especializaciones, maestrías y inclusive el mismo programa del pregrado, el área curricular de construcción y hábitat, y ya de ahí en adelante el apoyo en las personas que se consideran pueden, digamos, generar una relación proactiva para los fines, por ejemplo, investigación o, por ejemplo, bienestar, ¿cierto? Entonces, no he pensado en nombres porque pienso que ya el ejercicio propiamente de conformar el equipo de trabajo ya es precisamente democrático. Ya es seleccionar unos profesores, inclusive de darse la oportunidad continuar si los profesores lo aceptan, porque han hecho una tarea muy interesante, ¿cierto? En línea con lo que decía ahorita, el reconocimiento. Entonces también tener en cuenta de que se ha ganado en experiencia, se ha ganado en conocimiento, se ha ganado en muchos aspectos que son muy valiosos para dar continuidad. Muy bien, excelente. Estamos muy bien, muy juiciosos, muy coordinados. Profesor Juan Pablo. La respuesta mía es muy sencilla. Yo continuaría con el equipo que tengo. Hace 2 años hice un ejercicio muy juicioso de mirar perfiles de los profesores, con excelentes académicos, pero sobre todo implicando otra variable, que fueran excelentes personas. Estoy hablando de personas correctas, personas que piensen en la universidad, etcétera, etcétera, y logré armar un equipo muy interesante. Los cambios que se den corresponderán más a desgastes personales que ellos mismos han expresado, porque ustedes ya saben que han sido 2 años supremamente duros para nosotros. Tomar decisiones que no son populares no es fácil y efectivamente pues, hay un cansancio de algunos de ellos, aunque sigan comprometidos pues, con las ideas que hemos venido planteando. Esas serían las razones por las cuales yo haría algún cambio. Pero el resto creo que el equipo ha funcionado perfectamente, va en línea con lo que pretende la universidad, el deber ser de la universidad, y pues estamos pues, muy contentos con lo que hemos venido. Muy bien, creo que nos quedó clarísimo a todos. Excelente. La siguiente pregunta, la segunda es, ¿cuál es su política de manejo de profesores ocasionales en materia de estabilidad? Profesor Henry. Bien, se ve también en los correos que se leen permanentemente de la universidad sobre la discusión sobre este recurso humano, pues que ha sido muy valioso. Se invita los profesores ocasionales por su conocimiento, su trayectoria, porque tienen también una participación muy importante en el medio, porque nos traen experiencia, nos traen conocimiento, nos traen esa relación, algunos con el sector productivo, otros con otras universidades. Es decir, todo este recurso de los ocasionales ha sido muy valioso, siempre. ¿Qué pasa? Que son los análisis que se hacen al interior de cada, hablo del caso que me tocó, el área curricular de construcción y hábitat, evaluábamos a través o a partir de una programación académica qué recursos se necesitaban. Primero, nuestro recurso interno de base y después considerar entonces la contratación de los ocasionales. Esa contratación se soporta en diferentes elementos. El cierre o la operación del programa como tal, hablo propiamente de una maestría o una especialización, o también pues profesores para los pregrados. Sin embargo, siempre se está trabajando es con unas condiciones de base. ¿Cuáles serían los recursos para el financiamiento? Mi posición es, si se necesita el docente ocasional y se tienen los recursos en línea con una contratación tranquila, digamos, normal, se puede seguir dando. Ok, profesor Henry, muchas gracias. La misma pregunta para el profesor Juan Pablo. ¿Me escucha? Se quedó congelada la imagen. Sí, sí, pero no sé si me está escuchando, profesor Juan Pablo. Tal vez hay un pequeño problema ya. Muchas gracias. Yo lo estoy yendo muy mal, pero no sé si es problema de... ¿Me oyen bien? Lo vimos bien, tirando a un poquito regular. Voy a pero... volverme a conectar. Sí.
Sí, profe, hágale. Hágale que Voy a eso volver a mejor. contar porque estoy mal de señal. Ok. Entonces vamos a hacer una pausita aquí. Mientras los profesores van afilando la pluma ahí a ver qué preguntas aparecen, qué preguntas vienen o son sobrevinientes para esto. Vamos a darle una pausita aquí a los profesores en esta presentación. Yo voy a aprovechar para comentar, digamos, insistir mejor sobre la importancia de estos ejercicios, pero tal vez en la presentación olvidé decir que es una feliz oportunidad de encontrarse, de conocerse o reconocerse a través de estos medios en la medida que estamos viviendo una situación tan anormal, tan difícil que realmente es una alegría saber que estamos en la pelea por seguir haciendo de la Universidad Nacional la primera institución de educación superior del país. Y en esto me alegra estar aquí, me alegra estar con ustedes en estos ejercicios tan importantes. Al profesor Henry le agradezco y ahorita que entre el profesor Juan Pablo, le damos la palabra y continuamos. ¿Está bien? Muy bien. Está bien, profesor. Excelente. Manrique, dicen que somos la segunda institución del país. La segunda, ¿detrás de quién? De los Andes. Creo que sí, no estoy seguro. Ah, bueno. Somos 16 en Latinoamérica. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a seguir, profe Juan, el profesor Juan Pablo, lo escuchamos. ¿Nos escucha? Parece que hay un problemita con... No sé si... Ah, profe Juan Pablo, tranquilo, le hacemos en la medida de lo posible. Si nos está escuchando, nos confirma, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, vamos a ver si me escuchan. Bueno, con respecto... ¿Quiere que le repite la pregunta, profe? Porque si acaso... Como... Es que no... Pero me escuchan bien. Lo estoy escuchando, profe, sí lo estamos escuchando. Yo los estoy escuchando, pero muy mal. No sé si ustedes me están escuchando igual de mal. Es un problema de señal, yo creo, acá. ¿Ahí me escuchan? Pero ahora lo estamos escuchando mejor, profe. Aquí están los diablillos de la tecnología jugando su juego. Profe, lo estábamos escuchando bien, pero no sabemos si ahora nos escucha mejor o peor. A ver, voy a pedirle apoyo a mi profesor Giovanni a ver si hacemos alguna variante. Continuamos con el profesor Henry, después le damos la palabra al profesor Juan Pablo. No sé cómo hacer. Yo sugiero que el profesor Juan Pablo se desconecte y se vuelva a conectar y esperamos un par de minutos. Voy a sugerirle por el chat. Sí, se desconectó, ya se desconectó. Me está volviendo. Buenas tardes para todos. Y está una profesora de Manizales, Nelly Ocampo. Bienvenida, Nelly. Al profe que me saludó, no sé quién es, pero buenas tardes, profesor, bienvenido. No alcanzo a ver aquí en la pantalla. Carlos Mario Pérez. Ah, bueno, Carlos Mario, bienvenido, gracias, profesor. Y a la profe de Manizales también, cordial Gracias, saludo. profe. Gracias, Pérez. estoy mirando y escuchando. Muchas gracias. Profesora Nelly, excelente, muy bien. Profesor Carlos Mario. Sí, profesor Carlos Mario Pérez de la Facultad de Arquitectura, director de la Escuela de Medios de Representación. Muchas gracias y un saludo para todos.
Excelente, gracias. Profesor Juan Pablo, ¿ya lo escuchamos? ¿Nos escucha bien? Qué pena, me tocó cambiar de computador, no sé por qué tuve un problema con el otro. Aquí la profe, los cabrillos de la tecnología, no pasa nada. Muchas gracias, qué pena con ustedes. Bueno, no, la respuesta es muy sencilla. Miren, hay un acuerdo que está vigente, que es el 123 del 2013, que es el Estatuto de Personal Académico, perdón. El capítulo sexto, que es el relacionado con el personal no perteneciente a la carrera profesoral, el artículo 27 habla de los docentes ocasionales y los especifica como una contratación temporal. Yo como ordenador de gasto no puedo hacer ni menos ni más de lo que me corresponde hacer. Entonces yo simplemente, en la medida en que van resultando las necesidades y por otro lado la disponibilidad de presupuesto, pues se toman las determinaciones con un criterio específico. Es el de la eficiencia y la necesidad de la persona. Independiente de cuál sea la hoja de vida, es la persona o es una persona que lleva mucha experiencia como docente ocasional. Yo que soy defensor de la figura de la docencia ocasional, porque yo empecé en la universidad como docente ocasional y ese de alguna manera fue la posibilidad de vincularme porque me permitió formarme también como docente. Entonces, digamos que la única respuesta que yo puedo dar legalmente es que como ordenador de gasto, como funcionario público ordenador de gasto en estos momentos, yo me tengo que restringir a lo que dice el artículo 27 del acuerdo 123. Ok, listo, profe, excelente. Excelente, creo que nos quedó muy claro. La pregunta número 3 es la siguiente. ¿Cuál es su posición hacia ASPU y los profesores sindicalizados? Profesor Henry. Sí. Profesores en general, yo pienso que todos estos grupos de pensamiento son muy valiosos en la medida en que reflexionan sobre diferentes situaciones, sobre problemáticas que se presentan al interior de la universidad, que a veces somos muy ajenos, ¿cierto? Que a veces estamos un poquito o desde el desconocimiento o porque la trayectoria de cada docente en términos de ocupaciones es respetable en términos de decisión personal. Sin embargo, pienso que todo cuerpo colegiado es muy valioso en la medida que aporta, en la medida en que genera y llama a la reflexión y en la medida en que genera también unas discusiones que permiten ir orientando la toma de decisiones, ¿cierto? Personalmente no he tenido mucha cercanía con ASPU, no la he tenido, o sea, de pronto porque, bueno, por las miles de ocupaciones que uno mismo coge una línea de trabajo y una línea del día a día que de pronto no mira hacia ese lado. Los comunicados sí llegan, pero de todas maneras, pues uno como que no, pues hay ciertos factores que uno como que no le presta toda la atención. Propiamente pienso que es una agrupación que definitivamente llama a reflexionar sobre unos aspectos y creo que debería de trascender. No lo conozco en su estructura a nivel sede, lo menciono ahora a nivel nacional, pero no lo conozco, digamos, en un funcionamiento sobre también, digamos, qué otros elementos como alcances, como de pronto algunas situaciones que hayan llamado, ha hecho un llamado a ustedes como ASPU, como cuerpo colegiado, a intervenir, a colaborar, a sugerir. Me parece pues muy valioso todo lo que tenga que ver con este cuerpo de pensamiento. Muchas gracias, profesor Henry. Profesor Juan Pablo. Gracias, profesor Gonzalo. Yo en mi vida personal y académica decidí alinearme con una línea de pensamiento liberal. Es decir, yo pertenezco, digamos, a una línea de pensamiento generada en la ilustración, en las libertades, en la defensa de las libertades, de los derechos, de la línea de Punta S. Mill, de lo que explica ahora Rawls, de lo que plantea Bertrand Russell, etcétera, etcétera. Y entiendo las asociaciones sindicales como parte de ese ejercicio de reclamación de derechos que obviamente son indiscutibles en sociedades que son tan heterogéneas y en las cuales hay, como plantean muchos sociólogos contemporáneos, pues pugnas y conflictos que hacen parte del devenir de cualquier sociedad. Y en ese sentido, el conflicto, pues que hace parte, digamos, de esas dinámicas normales y propias, pues creo que el sindicalismo es no solamente completamente pertinente, sino que hace parte digamos, el mismo progreso de nuestras instituciones, específicamente
que se dedica a la inspiración o la generación o la reflexión intelectual como lo es la Universidad Nacional de Colombia. Muy bien, profesor Juan Pablo, muchísimas gracias. Creo que estamos avanzando bastante bien. La cuarta pregunta es un poquito, tiene como carne y hueso bastante. Yo se las voy a leer con mucho cuidado, por favor, para que me copien bien. Dice así, ¿cuál es su posición sobre el proceso actual de designación de rector y decanos en la Universidad Nacional? Existe una consulta a la universidad, a la comunidad universitaria, la cual no es vinculante. En consecuencia, ¿estaría de acuerdo con un ejercicio democrático donde prime la votación hecha por la comunidad universitaria? Profesor Henry. Entonces, profesores, inicio por la parte final. ¿Estaré de acuerdo? Sí, porque pienso que es plasmar el pensamiento precisamente de la comunidad directamente involucrada. Es decir, pensemos qué finalidad, qué sentido tiene la votación que se dará el 20 de agosto cuando se plasme el pensamiento de docentes, de estudiantes de pre y posgrado, inclusive de egresados, si no tiene ninguna validez. O sea, si no tiene injerencia, validez desde el punto de vista del pensamiento, pero injerencia desde el punto de vista de la decisión. Entonces, digamos que uno tiene como todo ese pensamiento en torno al Consejo Superior Universitario como una unidad superior en sentido de toma de decisiones, en sentido del conocimiento y, por qué no decirlo, del poder que tiene, inclusive poder político para la toma de decisiones. Pienso inclusive y relacionando la figura de ASPO precisamente como una representación de los profesores, escalar esa iniciativa de que sí sea considerada ese resultado de esos comicios, de esa jornada de votación, porque realmente reflejaría un escenario democrático donde se tiene en cuenta el pensamiento de cada uno, de todo este recurso humano que es muy valioso. Entonces, cuando usted dice que es una pregunta que tiene una dimensión más allá, es precisamente cómo logramos que ese pensamiento y esa decisión de lo local sí trascienda a lo nacional, porque entonces tenemos un poder centralizado demasiado fuerte y que no es consecuente con la realidad, digámoslo así, regional y de provincia, por decirlo así. Gracias, profesor Henry. Profesor Juan Pablo, le doy la palabra. Gracias, profesor Gonzalo. Lo voy a responder pragmáticamente. Efectivamente, hay que entenderlo así. Todos nosotros somos profesores de la Universidad Nacional y en ese sentido todos tenemos derecho a lanzarnos a una decanatura, a una rectoría. Eso implica que, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Arquitectura, si los 100 profesores quisiéramos lanzarnos a la decanatura, lo podríamos hacer. ¿Para qué sirven las votaciones? ¿Y por qué es el espíritu de eso? ¿Y por qué no es vinculante? Porque lo que hace es hacer un primer filtro para ver la preferencia de esa totalidad de 100% de los posibles candidatos. Y una vez se hace ese filtro, pues efectivamente llega al Consejo Superior, que es quien decide. Lo que pasa es que nunca se presenta a tal magnitud. Ahora, el cuestionamiento sobre si eso es más o menos democrático, pues también es muy relativo y lo voy a plantear con mi ejemplo. Hace 2 años yo gané la consulta con profesores y con estudiantes. Y en el Consejo Superior, los únicos que no apoyaron esa votación fueron el representante profesoral y el representante estudiantil. Lo cual a mí me pareció, además, pues como una negación del sentido de lo que ellos mismos plantean. Lo planteo así pues aquí para que... Ya. Ok, profesor Juan Pablo, muchas gracias. Entonces, la pregunta 5 es la siguiente. ¿Cuál es su posición sobre la matrícula cero y el actual sistema de costo de matrículas de pregrado y posgrado? Profesor Henry. Sí. Sí, de hecho, pues los últimos comunicados de la profesora Dolly, que ha venido, digamos, manifestándose digamos, en torno a esta realidad y solicitud de las comunidades en general, ha ido ilustrando cuál es la estructura, digamos, de la composición de ese cuerpo de estudiantes, en especial de pregrado, y en cifras más o menos el 42%, o se aspira a ayudar al 42% de la población
de pregrado, porque ellos dan precisamente los parámetros de calificación, la forma como va sumando el puntaje para poder identificar si llega hasta determinado rango, es sujeto de unos beneficios. Y lo que está diciendo la profesora Dolly es la ampliación. Estaba hablando de una cifra cercana al 28% y ahora habla de una cifra cercana que se amplía al 42% de población que se verá beneficiada. De todas maneras, como Universidad del Estado tiene una estructura, unos valores que en conjunto suman el total del valor de la matrícula, ¿cierto? Entonces la profesora o el correo dice, algunos valores que son por lo demás de menor rango, de menor escala, son indiscutibles, cualquier cosa, un seguro o un carnet o en fin, determinados componentes que sumatoria dan el valor total. Entonces se ha venido pronunciando en torno a que sí se está considerando, digamos, beneficiar a un porcentaje importante de la población. Muchas gracias, profesor Henry. Profesor Juan Pablo. Sí, profesor Gonzalo, la pregunta es muy interesante y hay mucho que decir y creo que no voy a alcanzar en tan poquito tiempo, pero voy a plantear. Primero, esto hay que desvincularlo de la pandemia. El asunto de la matrícula cero no tiene por qué depender simplemente de la situación crítica de la sociedad colombiana, que es una realidad. Pero el asunto no es que pase la pandemia y el problema se acabó. Hay que buscar la matrícula cero. Ahora, y si se va a buscar, eso tiene que ver con una serie de argumentos. Por ejemplo, yo estoy actualmente en el Comité Nacional de Matrícula. Lo primero por donde deberíamos empezar, y ya se está haciendo en el Comité Nacional de Matrícula, es revisar las variables por las cuales se establece el PBM actual. Por ejemplo, un muchacho que con mucho esfuerzo su familia lo lleva a un colegio de secundaria privado para buscarle, asegurarle la universidad pública porque es mejor, resulta que se ve sacrificado porque el PBM lo ubica en un rango de pago mucho mayor. Eso es gravísimo porque no está generando, pues evidentemente, muchos casos que solicitan el cambio de PBM. Entonces, es loable, pero debe ser una política de Estado, desligado de la pandemia, no es una cosa, digamos, temporal, debería ser una política. Pero además, yo voy más allá, yo creo que además debería ir vinculado con la meritocracia. Ya sabemos que hay estudiantes que hacen todo el esfuerzo para hacer su mejor desempeño como estudiantes, hay otros que no. Entonces uno debería premiar a los que efectivamente tienen, pues digamos, ese desempeño, y al que definitivamente le está quitando el espacio en una universidad pública también como esta, a los miles de muchachos que se quedan por fuera sin tener esa oportunidad y no lo toma con responsabilidad, eso debería tener algún tipo de contrapeso. Y con respecto a la matrícula pre y post, está el mismo problema, es que los posgrados todavía no se ven como una parte esencial de la universidad, entonces quedaron al garete de si a una facultad le interesa o no crearlos y se tienen que autofinanciar. Entonces, eso también hay que discutirlo y es fundamental para que se pueda dar gratuitamente. Muy bien, profesor Juan Pablo, muchas gracias a los dos. La pregunta 6 dice, específicamente, ¿qué propone para avanzar, mejorar y posicionar a su facultad en un contexto de liderazgo nacional e internacional? Profesor... Sí. Henry. Profesor Henry, perdón, sí. Sí, tranquilo. Definitivamente es parte de la propuesta que pasé y es el trabajo colaborativo. Es decir, tenemos un recurso muy valioso, tenemos profesores que ganan concursos a nivel local, a nivel nacional, menciones a otros niveles, tenemos profesores investigadores, tenemos unas relaciones muy fuertes con los municipios, con los entes territoriales, con las gobernaciones, tenemos una historia, un reconocimiento, tenemos una posibilidad de participación altísima, como lo mencionaba ahora, en términos de que la sociedad nos reclama para acompañar, para apoyar, para ser propositivos. Uno de los elementos que toco en la propuesta es precisamente desde mi formación, cómo podemos contribuir para salirnos un poquito de esos esquemas tradicionales, hablo de la actividad de la construcción, de desarrollar la vivienda como un recurso base, recurso necesario, donde todas las familias inclusive tienen como ideal adquirir un sitio decente, un sitio que cumpla con ciertas características para su hábitat, ¿cierto? En ese sentido, entonces, pienso que la facultad tiene todo un potencial en su recurso docente, en su recurso académico como tal, el pregrado y los posgrados, para poder participar activamente y ofrecer muy buenas propuestas.
Propiamente entonces me lanzaría a hacer una difusión de facultad, una promoción de facultad en el mejor sentido, proyectos de extensión, proyectos de investigación, inclusive explorando los bancos o las fuentes de financiación multilateral que también son muy dinámicas en este momento. Muchas gracias, profesor Henry. Profesor Juan Pablo. Gracias, profesor Gonzalo. No, ya lo estamos haciendo. Efectivamente, como yo mostré en alguna diapositiva, hemos estado impactando muchos ámbitos en cuanto a la visibilidad como miembros de la comunidad académica de la Universidad Nacional, pero también incentivando estos procesos de visibilidad académica en la cual se plasma el pensamiento. ¿Cuál es la idea mía? Es lanzar el pensamiento colectivo de la facultad para que de alguna manera sea una punta de lanza en las reflexiones actuales sobre la arquitectura, la construcción y las artes a nivel nacional. Por eso están, digamos, los lineamientos de investigación y de publicaciones. Pero voy a hacer esta crítica y entiéndemela que yo soy el primero que asumo que es políticamente incorrecta. Lo voy a hacer desde este punto de vista. Yo quiero mucho Antioquia, pero no soy antioqueño, yo soy caldense. Y precisamente por eso es que me puedo dar el lujo de hacer esta crítica. El problema de la sede de Medellín es que se ve a sí misma como una sede de los antioqueños para los antioqueños. Cuando no, hasta que no empecemos a ver la sede de Medellín de la Universidad Nacional como una sede o un ámbito de generación de conocimiento desde Antioquia para todo el país, o por lo menos para toda la región occidental de Colombia, ese liderazgo que nos va a seguir viendo. Siempre nos van a seguir viendo como una universidad antioqueña, no del país. Entonces, eso es una crítica que hay que hacernos pues a nosotros mirándonos al espejo. Muy bien, profesor Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, me quedan dos preguntas y puse en el chat para los asistentes, les estoy pidiendo que van alistando sus preguntas. Así que cuando acabemos, espero recogerlas en el chat o por orden de aparición, ¿cierto? Como decían las abuelas, el que primero se arrodilla, ustedes me entienden. Bueno, la pregunta número 7. ¿Qué política implementaría usted para evitar la deserción estudiantil? Profesor. Sí, Henry. Profesor Henry, perdón. Tranquilo. De todas maneras, me tocó también desde el área curricular acompañar un grupo de estudiantes de la carrera de construcción que no podían pasar cálculo. Y es precisamente la repitencia que los muchachos la ven por segunda, por tercera vez y arriesgan la estabilidad de permanencia en la Universidad Nacional. Y nos tocó hacer toda una gestión con la escuela o con las personas del grupo de matemáticas, conseguirnos un profesor para que diseñara y estructurara un curso de cálculo para estudiantes de construcción. Lo vivimos en un intersemestral. Y pienso que es muy valioso el ejercicio en la medida en que escuchamos y conocimos de primera mano esa realidad de los estudiantes. Y era el deber nuestro, en ese momento era director de área curricular, de darle respuesta. Efectivamente, ese intersemestral pudieron cursar 20 y algo de estudiantes. Esa asignatura la pudieron superar y pudieron pasar esa página que los sigue, que los atormenta, que de alguna manera reconocemos que parte de ese ejercicio de revisión de los programas curriculares es precisamente volver a repensar esos programas académicos, la pertinencia. No quiero decir que se eliminen las asignaturas, quiero decir que se repiensen, que se reprograme, que se vuelva a dimensionar cuáles son las metodologías, cuáles son las formas, las diferentes formas, cómo se le llega al estudiante y a las necesidades particulares de esa comunidad como comunidad. Muy bien, profesor Henry, muchas gracias. Profesor Juan Pablo. Gracias, profesor. Yo plantearía unas políticas basadas en estos tres elementos que además, pues obviamente superan los ámbitos de una facultad y tiene que ser una política institucional y sobre todo más allá de la Universidad Nacional con respecto a la educación pública. El primero es que hay que enfrentar el problema económico de las familias de nuestros estudiantes. Es un problema que es evidente y obviamente se agravó con estas circunstancias. Si eso se supera, hay que mirar otro aspecto y es el desempeño académico. Es la Universidad Nacional de Colombia. E independiente del problema económico que tenga el estudiante, una vez superado esa brecha, tendrá que rendir académicamente. Y hay muchos que obviamente desertarán en el proceso porque la exigencia académica tendrá que preponderar.
Pero finalmente también hay que entender un análisis que han hecho muchos sociólogos, y es que los estudiantes nuestros ahora pertenecen a una generación que tiene unas expectativas laborales muy distintas a las de nosotros, que estudiamos en esta universidad y que esperábamos salir lo antes posible, graduarnos y producir. Algunos siguen teniendo esas mismas expectativas, pero otros ven en el área, en el campo laboral, digamos que una cantidad de inquietudes que una sociedad no le está respondiendo. No hay trabajo, no hay... Entonces muchos optan por hacer deserciones temporales simplemente para mantenerse más tiempo en la universidad. Es un hecho que ya hemos venido corroborando a partir de los análisis que se han hecho. Pero insisto que esos son 3 niveles de la problemática que habría que analizar en profundidad para establecer una política correcta. Correcto, muchas gracias, profesores. Muy pilos ustedes, muy juiciosos con el tiempo, les agradezco inmensamente. La pregunta final, antes de abrir a las preguntas al público. La pregunta número 8, ¿qué propone usted para mejorar las condiciones laborales, académicas y de salud ocupacional de los profesores? Profesor Henry. Las condiciones laborales, yo iniciaría por una comunicación directa con los profesores, identificando también su pensamiento y expectativa. ¿Cómo se mejora una condición laboral en la Universidad Nacional? Yo diría que es básico el tema de formación. Todos estamos de acuerdo en la estabilidad laboral. De hecho, y agradezco muchísimo a la Universidad Nacional que me haya brindado la oportunidad de trabajar allí. Me siento tranquilo, siento estabilidad, siento toda una serie, digamos, de elementos a favor. Propiamente, entonces, para los profesores, escucharía, digamos, como esa intención que tenga el docente en términos de cómo mejorar esa condición. Si su propuesta es, no, yo me siento cómodo y yo quedo tranquilo, pues simplemente uno respeta o le sugiere a la persona mecanismos de cómo ir mejorando condiciones laborales, mecanismos, ¿cierto? Esa es como una parte que forma como de ese ejercicio de comunicación y respeto con el individuo y decirle, mire, existen estas posibilidades, le informamos qué alternativas tiene. Inclusive muchos de los docentes se van por la línea de las publicaciones, sabemos que todo eso le genera bienestar económico, bienestar académico y estabilidad. Y en general, digamos, como tener conocimiento de esas distintas posibilidades. En lo demás, yo pienso que la universidad, inclusive pienso que es un esfuerzo grande en términos de cómo garantizar las diferentes, digamos, modalidades de acompañamiento que van en línea también con el bienestar de la comunidad docente y profesoral. O sea, pienso que hay suficientes elementos y que habría entonces también que identificar fortalecimiento de esas alternativas. Excelente, profesor Henry, muchas gracias. Profesor Juan Pablo. Profesor González, muchas gracias. Yo quería, lo primero, que me parece pues a mí que es algo en lo que estamos trabajando. Primero es presentarles las oportunidades que tiene cada uno de los profesores para su desarrollo personal. Y eso está dentro de la normativa, como lo dice el profesor Henry. La posibilidad de incrementar sus condiciones, obviamente particulares, a través de la generación de conocimiento y la divulgación del mismo. Pero por otro lado, está lo que para mí ha sido trascendental en estos 2 años y lo hemos venido haciendo, es que a través de la reestructuración espacial reestructuremos socialmente la Facultad de Arquitectura, que en estos momentos está completamente dividida en 6 fragmentos, de grupos de personas que no se quieren ver entre sí. Las diferentes escuelas no se quieren ver entre sí, no se hablan entre sí, porque están separadas espacialmente y porque de alguna manera esos conflictos no se han enfrentado con madurez a través de la confrontación y hablemos y planteemos posturas diversas, pero es que cuando no hay ni siquiera un espacio en el que eso se genere, no es posible. Y en ese sentido estamos realizando ese proyecto de readecuación para que los profesores tengan además un espacio de dinamización social donde se sienten a charlar de lo personal, no solamente de lo académico, pero donde tengan sus espacios de labor particular coherentemente y dignamente como le corresponde a un profesor de la Universidad Nacional, y también los espacios de trabajo de su ejercicio pedagógico. Entonces a todo eso le estamos trabajando en una de las líneas estratégicas. Bueno, profesores, excelente. Como les dije, yo he aprendido mucho y voy a hacer un comentario que obviamente es poco fuera de lugar, pero para alguien que está lejos de la arquitectura,
pero que se ha interesado por el problema, por ejemplo, de relacionar la energía, el crecimiento económico y el cambio climático, uno tiene que entender que hay unos desafíos muy importantes al frente en términos, por ejemplo, del uso eficiente de la energía en los edificios o hacer edificios menos intensivos en energía para que haya más recursos para tener más viviendas para la gente que no tiene, que en este país sí que es un problema grande. Pero seguramente de eso se hablará en otro escenario, en otro momento. Lo que yo sí sé es que las facultades de arquitectura de la Universidad Nacional tienen planes y pensamientos, proyectos, iniciativas que van en esa dirección. Infortunadamente, ahora tendremos que hacer un balance a ver qué queda después de todo este rollo, pero nosotros somos el eje central de las personerías, digamos, directivos, estudiantes y profesores. Nosotros somos los que permanecemos y le damos vida a esta universidad, así que para mí ha sido un ejercicio muy interesante y se los agradezco inmensamente. Hasta yo me puse tiempo y me corché. Me corché yo mismo. Entonces, profesores, les quiero confesar que para mí está Javid, la arquitecta iraní americana que fue capaz de crear cosas absolutamente, yo voy a decirle una palabra, conmovedoras, es decir, convertir a la arquitectura en un adjetivo, en una expresión viviente, eso fue una felicidad conocerla de lejos, pues en un videito de YouTube, una cosa así, pero sé que los arquitectos de Colombia están en capacidad de hacer muchas cosas, y ahorita que el profesor mencionó la tragedia de los estudiantes que llegan con un cierto nivel de matemáticas muy pobre y que caen en garras, voy a ponerlo así, lo defiendo en cualquier escenario, de los profesores de matemáticas cuya misión es enseñar matemáticas, no importa quién. Yo también sufrí la tragedia cuando estudiaba ingeniería de que los profesores de matemáticas decían, a mí me dijeron que era un curso de cálculo 1 y eso, si es bueno, si usted da la talla, pero ¿y qué tiene que ver esto con la ingeniería? Bueno, eso no es problema mío, es problema de usted. Uno lo entiende después porque después de que sale de la mitad de la carrera empiezan las materias y la cosa cambia, pero yo tengo la percepción y lo manifiesto de manera personal, si ustedes me permiten, que nosotros con la gente que pasa a la universidad y que cae en, por ejemplo, que tiene la necesidad de formarse en matemáticas, estamos desperdiciando mucho talento, porque muchos caen ahí, caen en la trampa y no logran salir de ahí y quedan frustrados posiblemente para toda su vida. Y que el ejercicio que el profesor me recuerda, el profesor Henry, me parece muy valiente y creo que nosotros en economía también tenemos algo que hacer. Pero esa es otra discusión. Yo solamente quería hacer ese comentario, me disculpan. Entonces, preguntas, no veo preguntas. Profesor, No, me gustaría... Yo. El profesor Juan me había preguntado hace rato. Sí. Bueno, profesor Juan, discúlpeme por favor Sí. el gap. Entonces le doy la palabra al profesor Juan. Bueno, vamos a... Pues la consulta que se hace es para pedir preferencia en una facultad. Y existe la probabilidad del voto en blanco. La preferencia es para seleccionar las 3 personas, pero vamos a suponer que ustedes 2 se presentan, ya no va a haber una triada, y que ustedes saquen el voto de ustedes y la comunidad vote el resto de voto en blanco. ¿Qué harían ustedes si se le designan como decano de esa facultad? Profesor Henry, qué chicharrón de pregunta, profesor. Pues igual como lo expresé ahorita, es el pensamiento de la comunidad. O sea, nosotros, o personalmente estoy en este ejercicio como algo que me quedaba faltando dentro de estos 21 años de vinculación a la universidad, con ese deseo y ese pensamiento de contribuir y ese pensamiento de hacer cosas buenas, o sea, con la mejor intención de seguir trabajando por la facultad.
Pero si ese es el resultado del 20 de agosto, pues totalmente respetable. O sea, si no hay preferencia para que yo participe en un cargo directivo, totalmente respetable, profesores. ¿Por qué? Porque es que, digamos que esto, y como se lo he dicho a las personas cercanas, lo que hay es trabajo. Entonces, bajo esa conciencia de que lo que le espera a uno, aparte de un compromiso, es realmente asúmalo, realmente muestren los resultados, es como de alguna manera una evaluación permanente que le hace la comunidad a uno, ¿cierto? Desde el otro lado, pues en mi trayectoria como docente he tenido una continuidad, he venido participando en diferentes escenarios, me gusta lo que hago. Pero si el resultado del próximo 20 de agosto es ese, lo respeto, profesor, sin ningún problema. Muchas gracias, profesor Henry. Profesor Juan Pablo. Gracias, profesor Gonzalo. Profesor Juan Bautista, buenas tardes, me alegra mucho saludar. Esa es una pregunta cuya respuesta, sea la que sea, es políticamente incorrecta. Vamos a plantearlo desde ahí. Efectivamente, estos procesos tienen muchos resultados posibles. Uno puede ser el que efectivamente un candidato tenga la mayoría, otro puede ser en que efectivamente la abstención, como suele ocurrir, sea lo imperante, y otro el que no es tan normal, pero ha pasado, en el que el voto en blanco, es decir, una acción y un voto intencional, diga no confiamos en ninguno de los candidatos. Si el asunto es de abstención, pues uno tiene literalmente que restringirse a los que votaron o en blanco o por alguno de los dos. Y pues evidentemente yo acepto lo que diga el Consejo Superior. Si por el otro lado ya el resultado es con una mayoría en blanco, yo creo que sí, ese sí es un signo de desaprobación, que uno no puede ignorar. Es decir, uno no puede salirse del proceso, pero evidentemente ya tendría uno que expresarle pues al mismo Consejo Superior qué sentido de gobernabilidad tendría ese. Pero insisto que es una de las tres posibilidades, o que gane la consulta uno de los dos profesores, o que haya mucha abstención, lo cual literalmente es un asunto de que los profesores no quisieron participar, o el que gane el voto en blanco, que ya es un asunto de desaprobación. Y esa sí sería una circunstancia bien compleja ya en lo personal para tomar una determinación, pero que efectivamente plantearía un esquema de ingobernabilidad complejo. Muy bien, profesor Juan Pablo, muchas gracias a los dos. Profesor Juan, no sé si tenga otra pregunta o algún otro. Profesor Gonzalo, ¿me permite decir algo con respecto a lo que usted dijo ahora al final? Claro, profe, con respecto a lo de las matemáticas, porque es que infortunadamente nuestras universidades siguen pensando que todos debemos tener ser unos matemáticos mínimos. Y resulta que los estudiantes que nos llegan a nosotros vienen de situaciones muy precarias. Pero aparte de eso, no todos tenemos esa forma de pensamiento. Algunos serán excelentes filósofos, otros serán excelentes artistas, inclusive sin el conocimiento de unas normas mínimas de la matemática, etc. Entonces, con el argumento de que todo el mundo debería saber un mínimo de matemática, pues también yo como filósofo planteo siempre, entonces todos deberíamos tener una formación mínima en ética, por ejemplo. A todos los estudiantes de primer semestre les deberíamos dar ética también, y que no fuera una costura, sino también un elemento de, usted ya entendió que la ética, no entendió, entonces no le sirve a la universidad y no le sirve a la sociedad. Entonces la cosa es una discusión bastante interesante lo que usted plantea, porque efectivamente a veces priorizamos los científicos desde lo cultural y sobre otros aspectos que también son necesarios para una sociedad tan compleja como la nuestra. Listo, profe, le agradezco inmensamente su comentario. Yo lo dije desde una perspectiva de que es como una tarea pendiente de toda la universidad, no es solamente arquitectura, no es en ingeniería y hay un gran conflicto de eso, pero ojalá lo podamos abordar en otro momento, seguramente será así. Bueno, profesores, yo pregunto al público, reviso el chat y no encuentro preguntas. Si no hay preguntas, tengo otra. Profesor Juan, al agua, tírese al agua que aquí lo estamos escuchando. Bueno, el sistema de admisión de la universidad cambió y lo hicieron por grupo. Esto significa que hay muchas facultades, muchas carreras que les toca el residuo de lo que quede y la persona se matricula por quedar por dentro de la universidad.
Y es el caso de arquitectura. Muchos estudiantes, ¿qué hacen? Se matriculan en otras carreras donde tienen cupo, pero con el anhelo de pasar a arquitectura. ¿Qué harían ustedes para resolver este problema, sobre todo la gente que está haciendo cola para que lo metan a arquitectura después de haber estado en otras carreras? Vale, profesor. Y es perfectamente lo que sucede cuando hacemos la primera jornada de bienvenida a los estudiantes. Cuando estaba en el área curricular de construcción y hábitat, me tocaba hacer ese acto de bienvenida a los estudiantes. Y era recurrente el comentario de estudiantes de construcción que decían, no me alcanzó el puntaje para arquitectura. Y tengo la esperanza, ingresé a construcción porque tengo la esperanza de algún día pasarme para arquitectura. Es una realidad dura, profesor Juan Bautista. ¿Por qué? Porque siendo constructor, con todo el valor que le doy a la formación y al pregrado que me permitió la Universidad Nacional de Medellín, pienso que el estudiante podemos verlo también como la oportunidad para que realmente verifique, identifique sus capacidades y sus gustos y precisamente ese ideal de algún día pertenecer al pregrado en arquitectura o sueña con ser arquitecto. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Identificar esa realidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que es una constante. De hecho, hay muchas otras pregrados, usted lo mencionó, que de alguna manera ven elegibles o electivas que se le permiten ver en la Facultad de Arquitectura dentro de esa dinámica de movilidad que se da en todos los distintos escenarios y las facultades. También se ha hablado de las dobles titulaciones, o sea, se ha venido pensando sobre alternativas y soluciones a esa realidad. Básicamente el joven, el estudiante, si ya tiene la posibilidad de estar allí, ya puede identificar, realmente me gusta, realmente esto es lo que quiero. Sin embargo, nosotros tratamos de fortalecer que nuestro pregrado, para el caso que a mí me sucedió, tiene unos altísimos potenciales de proyección profesional futura, ¿cierto? Y que le vamos a dar, digamos, un buen nivel de formación o intentamos el mejor nivel de formación para que pueda cumplir con esa expectativa. Entonces es una tarea que permanentemente se hace, ¿cierto? Pero es una realidad, es muy claro. Sin embargo, hay que seguir trabajando en ese sentido, inclusive también en identificar qué alternativas le damos a esta población, ¿cierto? Porque ni es tampoco cortarle ese sueño, pero sí orientarlo de una manera adecuada. Es muy real esa situación. Bueno, profesor Gonzalo, no le vimos porque tenía apagado, pero voy a responder. Profesor Juan Bautista, yo comparto la misma preocupación. Las pruebas de admisión son experimentos que se lanzan muy bien intencionados y que de alguna manera pues hay que analizarlos después a ver si funcionan o no funcionan. Lo digo ¿por qué? Pues yo obviamente entré a la universidad con un sistema que literalmente iba dirigido a una carrera específica y si usted pasaba, pasaba y si no pasaba, no pasaba. Y ahora tenemos uno que ha buscado que si un estudiante no le alcanza para la carrera que quería, pues por lo menos que tenga la oportunidad de, bueno, escoja por lo menos otra carrera porque le fue bien y todo. Pero eso está generando una diferenciación entre las carreras, una de mucha acogida y evidentemente se entiende como de mucho éxito, y otras que son igualmente valiosas e interesantes, pero que empiezan a ser un poquito parias, perdónenme la palabra, un poquito parias. Y como se ha expresado aquí, y el profesor Giovanni lo evidenció también en el último consejo de sede, hay carreras en las que hay gente que no se está inscribiendo, y se inscriben y literalmente es para lo antes posible pasarse para otra carrera. Eso pues no les puede criticar a los estudiantes, es la situación que hay en estos momentos en la universidad. Yo creo que estamos en mora de plantear una nueva prueba de admisión. La primera a la que yo me refería y por la que yo entré no funcionaba, y lo pongo en estas características. Yo entré en un momento en el que el mismo examen era para arquitectura y para administración. Yo ocupé mi primer puesto en los exámenes de admisión, pero yo, como cuando me di cuenta que era el mismo de administración, yo dije, ¿eso qué asegura que yo vaya a ser buen arquitecto? Si es el mismo de administración, pues ya me fue bien en la carrera, pero literalmente la prueba de admisión no garantizaba absolutamente para nada
que yo tuviera las aptitudes para ser buen arquitecto. Esa se cambió a esta no está tampoco generando, digamos, el resultado que se quería, simplemente para que el estudiante aprovechara la oportunidad de no desvincularse y que quedara en alguna carrera de esas sobrantes, pero efectivamente estamos generando carreras de primera categoría y de segunda categoría, así no lo sea. Pero simplemente el estudiante, por tener la posibilidad de quedar dentro de la universidad y después buscar un traslado, literalmente está generando un vacío en carreras, a las que inclusive está entrando un número de estudiantes, pero no los está graduando porque migran hacia otras carreras. Entonces, evidentemente, estamos en mora de analizar ese caso de las pruebas de admisión. Ok, gracias, profesor Juan Pablo. Profesor Juan. Ok, voy a revisar el chat otra vez. Estoy en cero acá. Profesor Juan. Sí, una inquietud que siempre he tenido. La universidad habla de internacionalización. Yo siempre he considerado que si yo busco otra universidad, por solo hecho de buscar a otro, decía, no me estoy internacionalizando. Me sentiría internacionalizado en el momento de que uno sea pertinente para otras universidades del mundo o de aquí mismo en Colombia, ¿cierto? Pero eso es lo que yo le llamaría. ¿Qué política podrían ustedes implementar para que este ítem que tanto se carga en la universidad se haga una realidad? Gracias por la pregunta, profesor Henry. Sí, de hecho, pues se han ido generando acciones en torno a esta línea, digamos, de intención, y las movilidades entrantes y salientes son cada vez más frecuentes. En mi época, hace 25 años, pues yo tenía que buscar mi propia movilidad y mi propia conexión a nivel internacional. Pero hoy le damos, digamos, todo un acompañamiento y le damos unas herramientas a los estudiantes para que lo logren. De hecho, estando en el área curricular, algunos estudiantes salieron a universidades españolas y a universidades chilenas. Entonces, el lenguaje que se habla también a nivel internacional es en términos de los créditos. Es decir, es una valoración de un programa, de unas asignaturas o de unas temáticas que el estudiante apuesta por cursar en determinada universidad, llámese como parte de la formación del pregrado o llámese formación también a nivel de posgrado. La universidad considero que ha hecho un esfuerzo importante. Es decir, ¿desde hace cuánto funciona la ORI? Que es un mecanismo que también sirve de plataforma para lograr estos objetivos. O sea, la universidad pienso que sí ha hecho esfuerzos. La idea también es identificar esas posibilidades que tenemos de vínculo para generar, obviamente, unas relaciones que le den esa posibilidad a nuestro recurso, también los docentes. Es decir, esa intención de la internacionalización tiene que ir en línea del fortalecimiento. Y estamos comprometidos con alcanzar mejores niveles. Lo mencionaba ahora, ¿qué hemos hecho hasta este momento y cuáles serían las alternativas que tenemos para futuro? Gracias, profesor Henry, muy amable. Profesor Juan Pablo. Muchas gracias. Internacionalizarse tiene un sentido y es reflexionarse a través de la mirada de otros, no para encontrar unas homogeneidades y ser todos iguales, sino precisamente encontrar a través de la diferencia los valores de nuestras propias instituciones. Evidentemente nosotros hemos hecho muchos esfuerzos, por eso para nosotros se hizo esencial la recuperación de la acreditación de la RIVA, porque eso nos pone en un contexto de reconocimiento internacional. No es que estemos haciendo las cosas mal hechas, sino que de alguna manera tenemos cosas que reflexionar, se nos hace una crítica positiva al respecto y lo estamos haciendo. Pero yo quiero ir más allá, y es el hecho de que la Universidad Nacional va a tener que dar también una reflexión alrededor de lo que es internacionalizar. E insistiendo en que es que no es solamente la movilidad saliente, no es solamente buscándole pasantías a nuestros estudiantes en el exterior, sino abrirle las puertas a estudiantes internacionales para venir a estudiar no solamente periodos cortos, sino sus carreras de pregrado y posgrado en esta universidad. ¿Por qué es grande la UNAM? ¿Por qué es grande la Universidad de Campinas?
¿Por qué es grande la UBA? ¿Por qué es grande la Católica de Chile? ¿Por qué hacen eso? Reciben estudiantes de todos los países latinoamericanos y evidentemente se vuelven inclusive hasta cancilleres de ellos. Ese es el paso que le falta dar a la Universidad Nacional. Dejar de pensar simplemente en conseguir pasantías para sus estudiantes nacionales, sino también de convertirse en un influenciador de punta de la reflexión académica a nivel regional. Excelente, profesor. Muy bien. Profe Gonzalo, le sugiero si vamos ya con Sí. el último punto del cierre del conversatorio. Sí, precisamente iba a preguntar si había alguna otra inquietud, pero creo que también llevamos 1 hora y 32 minutos. Si los ingleses nos vieran cómo somos de tesos para arrancar a las 4 en punto, nos mandarían aquí la certificación. No, mentira, eso estoy bromando, profesor. Bueno, profesores, en nombre de ASPU, yo les agradezco a todos su participación, a los candidatos, especialmente su deferencia, su altura académica para expresar sus ideas con toda la altura de una institución como la nuestra. Y a los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros queremos y creímos conveniente hacer este tipo de eventos precisamente para ventilar al calor de la coyuntura, así sea de manera virtual, que la universidad siga teniendo la esencia y en este caso, en este proceso tan delicado, que tengamos un intercambio de ideas, por lo menos en un conversatorio como este. Para terminar, la metodología dice que le podemos dar 2 minutos a cada candidato para el cierre, digamos, son como unas reflexiones finales alrededor de esto. Pero si ustedes me permiten y me disculpan la grosería, yo quiero darle 3 minutos porque creo que hemos sido tan juiciosos con el tiempo que aguanta, si ustedes me lo permiten, para que hagamos este cierre. Entonces, después de que ustedes hagan sus intervenciones, podríamos cerrar, profesor Giovanni, si hay alguna otra cosa, usted me avisa, y agradeciéndoles nuevamente a todos su participación. Entonces, le doy la palabra al profesor Henry. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Sí, profesores, yo creo pues que como lo menciono en el plan, en la propuesta que yo paso, me gustaría muchísimo trabajar, digamos, con una orientación de comunicación y fortalecimiento del emprendimiento y la investigación como soporte para la innovación. Siguiendo esos lineamientos, digamos, del Plan Global de Desarrollo, es necesario identificar esas otras alternativas. Por ejemplo, términos como la innovación, bajarlos como a ciertos niveles más de relación continua con los estudiantes de pregrado y posgrado. Inclusive la misma sede ha venido trabajando por una serie, digamos, de oferta, de acompañamiento en estos términos y le ha venido creando, digamos, o generando unas relaciones donde los estudiantes, digamos, participando en una de esas sesiones, donde los estudiantes van lanzando sus ideas, es decir, tengo esta idea, entonces tengo una impresora 3D o tengo esta idea de producción de determinados elementos, tal cosa, y también, digamos, como tener la posibilidad de involucrarnos en esas corrientes de pensamiento, y hablo propiamente de UN Innova, de Tecnova, por ejemplo, 2020, de Rueda de Negocios, de todo esto que está haciendo Ruta N en Medellín, es decir, abrirnos un poquito más a ese lenguaje de no solamente de la innovación, sino de una palabra que todavía nos parece un poquito distante y es el emprendimiento. Es decir, ¿qué otros elementos le estamos dando nosotros a esta comunidad que le permita tener ese plan B de vida, que le permita salir con más confianza y tranquilidad, disminuya ese nivel de estrés de salir, que algunos salen es a emplearse? Afortunadamente muchos de nuestros estudiantes hoy trabajan y inclusive ellos se sostienen sus propios estudios,
pero es precisamente bajar como esa dimensión de la palabra emprendimiento para llevar a las aulas de clase un pensamiento mucho más, digamos, de relación personal, de relación de que usted lo puede hacer, y es precisamente cómo generamos esa estrategia de comunicación para que estos nuevos egresados tengan esas otras posibilidades. ¿Qué tipo de proyectos me gustan? ¿Qué escenarios de participación puedo identificar yo una vez termine mi plan de estudio? ¿Y qué oportunidades encuentro? ¿Cierto? Y enlazando ya para terminar con el tema de la investigación, también identificar esas otras alternativas. Y precisamente hago relaciones a esa fuente que mencioné ahora, pero que dan la posibilidad también de que sean, digamos, o que utilicemos mecanismos de comunicación mucho más cercanos a la población académica. Profesor Henry, muchísimas gracias. Entonces, profesor Juan Pablo tiene la palabra. Gracias, profesor Gonzalo. Pues lo primero es agradecerles profundamente por la invitación. Me ha parecido supremamente interesante cómo se desarrolló el conversatorio. Las preguntas me han parecido completamente pertinentes además, y les agradezco por esta oportunidad. Yo simplemente quisiera decirles, yo soy académico, esencialmente yo soy académico. Simplemente creo que los académicos también tenemos la responsabilidad de que a partir de esas experticias y de esas experiencias le ayudemos a la universidad a visualizar problemáticas académico-administrativas, porque lo que nos interesa es la institución y la educación económica. Efectivamente, esa es la intención que yo tuve cuando me lancé la primera vez, y es la intención por la que me vuelvo a presentar. Y además, pues eso se une al hecho de que yo creo que esta es una sola universidad. Lo digo por el hecho de que estudié mi pregrado y fui profesor durante muchos años en la sede Manizales, porque soy egresado de doctorado de la sede Bogotá y porque ahora soy profesor de la sede Medellín. Y eso efectivamente tiene que ir en el establecimiento de unas estructuras y unas políticas que impliquen el reconocimiento de nosotros mismos como eso, no como profesores de sede, sino como profesores de una sola institución, que es precisamente por esa unidad que se reconoce como la mejor universidad del país. Inclusive planteo la necesidad de que se den las posibilidades de que los profesores de las respectivas sedes tengan la experiencia de emigrar temporalmente a cualquiera de las otras sedes para aportar en la generación de conocimiento y en sus estructuras pedagógicas. Finalmente, insisto, cuando terminen estos procesos de académico-administrativo, yo retornaré a mis labores académicas, que es en última la esencia de mi presencia en la Universidad Nacional de Colombia. Les quedo muy agradecido por la invitación y los felicito por la altura del conversatorio. Bueno, muchas gracias a todos.